La bruja blanca. He tenido el placer de contarles historias que me han compartido, anécdotas que han vivido y sucesos inexplicables. Y esta vez quiero contarles mi experiencia que viví en carne propia. Yo, lengua de brujo, viví uno de los momentos más aterradores en toda mi vida con una situación paranormal, y que, para ser muy honesto, hoy en día se me pone la piel de gallina de solo pensar en aquel lugar. Podré ir de día, mas no puedo quedarme una sola noche en ese lugar nunca más. Cabe mencionar que esto lo viví cuando tenía 13 años, y que fue un parteaguas para mí en esa época, que me resultaba un poco difícil creer que había un mundo paranormal. Cuando era más joven y visitábamos a mi abuela, siempre había la oportunidad de visitar a más familiares que vivían mucho más lejos y apartados. Teníamos que recorrer varios kilómetros, adentrarnos a terreno olvidado. Era necesario ir siempre con más familia, debido a que nosotros no conocíamos la zona, y de esta forma la familia podría conocernos. Me habían hablado mucho del rancho de una tía abuela, donde se contaban historias sobre brujas que se convertían en lechuzas y que atrapaban a la gente que no les pagaba, o que por gusto los desaparecían. Me hablaban sobre duendes que por la noche te jalaban los pies mientras dormías, o de fantasmas que por las noches ellos se pasaban por tu cuarto, o que simplemente te observaban desde el rincón más oscuro. Todas estas historias me fascinan. Creo que, más que nada, era por la forma en que las narraban. Sin embargo, había una historia que siempre me inquietaba, pues recuerdo que le preguntaba a mi tío abuelo Seba sobre ese relato en específico. Su semblante cambiaba, ya no era el mismo. Algo pasaba por su mente que lo dejaba perdido en sus recuerdos. Y al cabo de un rato, despertaba de su trance y decía: «Ya tiene tiempo que el bulto blanco no se aparece». En los ojos de mi tío abuelo se podía apreciar temor. Es por ello que necesito ponerlos en contexto al respecto para poder contarles mi experiencia. Se cuenta que el rancho donde vive mi familia era tierra de ladrones y tesoros, aquellos ladrones que asaltaban a otros en el camino y enterraban el botín en el rancho. En ese lugar, un arroyo divide el camino. Allí está ubicada una casita, en la cual vivía una mujer a la que le llamaban Doña Ramona, y sus 2 hijos ya mayores. Siempre a ambos los veías pelones. Todas las noches llegaban los dos con su motín, y se dice que lo enterraban en la milpa, justo detrás de la casa del arroyo. Repetían esto cada noche. Se hablaba en el rancho que tenían mucho dinero oculto bajo la tierra, incluso que llegaron a usar los terrenos de los vecinos para esconder su dinero. Hasta que un día lograron agarrarlos matándolos a tiros en una vereda. Se corrió el chisme que por fin habían matado a los pelones. De este modo, Doña Ramona se dio cuenta que había perdido a sus 2 hijos. Sin embargo, parecía ser que esto nunca le importó. Nunca reclamó sus cuerpos o se le vio llorando por ellos. Al contrario, ella parecía sentirse libre de cuidarlos. Se cuenta que aún hoy en día, las almas de esos 2 pelones aún caminan por la noche buscando el camino de vuelta a casa de su madre o en busca de sus tesoros. Al darse a conocer esta noticia, mucha gente del rancho comenzó a buscar los tesoros. La mayoría no tuvieron suerte, pero los pocos que sí, lograron hacerse de grandes fortunas. Mientras que el rancho entero estaba distraído por el dinero, pocos notaron lo que pasaba por las noches en la casa de Doña Ramona. Se escuchaba cómo ella hablaba con alguien, pero jamás se veía con quién. Salía de su casa por la tarde y regresaba ya noche con una gallina en manos. Al poco rato se escuchaba cómo la mataba. En ocasiones se traía guajolotes, y al día siguiente aparecían colgados desde lo alto de los árboles. A partir de la muerte de sus hijos, aquella mujer comenzó a cambiar. Su rostro se le volvió más joven, su cabello ya no tenía canas, ya era negro y lacio, su piel era como la de una jovencita, blanca y sin rastros de edad. Cambió drásticamente en pocos días.
Incluso dejó de estar jorobada. De un día a otro decidió que ya no le llamaran doña Ramona, solo Ramona. En el rancho comenzó a tener varios pretendientes. Uno de ellos fue mi tío abuelo Sebas. Él decía que todas las mañanas se levantaba temprano para ayudarle a meter agua del arroyo a las jícaras de su casa, pero Ramona jamás lo dejaba entrar. El agua la tenía que dejar en baldes justo en la entrada y era ella quien los metía después. Un forastero que al día de hoy no sé de dónde era, se interesó tanto por esta mujer, pero no buscaba el amor de Ramona, era más bien su codicia que el amor que sentía por ella. Se decía que los tesoros más grandes estaban ocultos en la milpa de la casa del arroyo, ahí donde vivía Ramona. Fue así como ese hombre se dispuso a enamorarla. La visitaba todos los días, le llevaba flores, comida y todo lo que pidiera. Sin embargo, Ramona nunca lo dejaba pasar a su casa. Siempre se veían a la orilla del río. Y fue así que, al paso del tiempo y de la insistencia de este forastero, que ella se enamoró. Él prometió llevársela lejos, pero que para ello, él le mencionó que era necesario que se casaran. El forastero tenía que arreglar papeles de donde era, y por ello no la visitaría tan seguido como antes, pero que le esperara un mes en lo que arreglaba asuntos pendientes. Ella aceptó esperar, pero también temía que aquel forastero la olvidara, así que lo condicionó a que tenía que regresar cada fin de semana por la noche y verla allí a la orilla del río. El forastero aceptó. Se contaba que los fines de semana por las noches, Ramona salía de su casa vestida de blanco a esperar a su amado. Allí lo recibía y, emocionada, contaba los días para cuando se fueran a volver a ver. Los demás días se le podía ver a Ramona vestida de negro. Le hablaba a animales que la frecuentaban por las noches. Mi tío Sebas nos contaba que en una ocasión que regresaba de trabajar ya tarde, la vio conversando con una cabra negra, y fue así como la comenzaron a conocer, como la bruja del rancho. Por las noches, en la milpa de su casa se veía el piso arder como si se prendiera fuego, pero no se quemaba nada. Se decía que allí era donde el tesoro estaba escondido, pero otros decían que era cuando Ramón invocaba a los demonios para pedir más juventud. Lo más extraño es que Ramona al día siguiente lucía cada vez más joven. Así pasaron los días y el mes se cumplió. Ramona salió esa última noche vestida de blanco. Era a su vez algo escalofriante e inquietante. Nos contaba mi tío abuelo que uno bajaba por el camino para cruzar el arroyo y se veía una mujer de blanco parada a la orilla. Uno sabía que se trataba de Ramona, pero para un desconocido que pasara por allí sería algo anormal e inquietante. Pasaron las horas de aquella noche y el forastero nunca llegó. Ramona pasó gran parte de la noche ahí parada. Al día siguiente, cuenta mi tío abuelo que cuando se levantó temprano para irse a trabajar, pasó a un lado del arroyo y allí se encontró con el cuerpo sin vida de Ramona boca abajo en la arena. Se decía que había sido un toro el que la había atacado, o incluso que se había caído golpeándose. Se podía apreciar una fuerte herida en su cabeza, y al momento de levantarla, su rostro había cambiado demasiado. Era como si la arena la hubiera envejecido. Su cabello volvió a ser gris y su piel se volvió arrugada. Cuando ya habían levantado el cuerpo, fue cuando se percataron que la casa de doña Ramona había sido saqueada. Mi tío abuelo se metió pensando que aún se podía encontrar allí el culpable, cuando lo que vio adentro le cambió completamente la idea de Ramona. Tirados en el suelo de tierra, había frascos de vidrio con cuerpos de gallinas dentro. Tenían sal y chiles verdes. Las pezuñas secas de un cerdo colgaban en la puerta. Había frascos rotos que emanaban un olor putrefacto y nauseabundo. Y sobre la mesa, extrañas marcas recalcadas con fuerza. Una fotografía en blanco y negro de sus hijos tenían los rostros rayados. Al llegar a la milpa,
se encontró con la sorpresa de que había muchos hoyos. Alguien había estado buscando algo enterrado allí. Los días pasaron y a quien jamás se le volvió a ver también fue al forastero. La gente comenzó a suponer que se había tratado de él quien había asesinado a Ramona, pero nada era seguro. Jamás se supo qué o quién fue el culpable. Justo en fin de semana, pasadas las 11 de la noche, mi tío abuelo Sebas regresaba de trabajar del campo. Pasó al lado del arroyo como era de costumbre. Conforme se acercaba a la casa de Ramona, podía sentir miedo. Era como si esta casa oscura le llamara y lo jalara a su interior. Mi tío abuelo era muy supersticioso. Decidió alejarse un poco del camino y adentrarse al arroyo para evitar pasar junto a la casa. Fue cuando un resplandor le llamó la atención. Por la orilla del arroyo podía ver cómo un bulto blanco y brillante caminaba lentamente como si arrastrara los pies. Mi tío abuelo apresuró el paso, pero fue inevitable toparse con aquel bulto, y conforme se acercaba, comenzó a escuchar los sollozos de aquella mujer. El eco del llanto se escuchaba en cada rincón. Mi tío abuelo se tapó los oídos, y cuando menos lo esperaba, aquel bulto ya se encontraba a un lado de él. Levantó la mirada y vio que se trataba de un vestido blanco y un velo de novia cubría su rostro. Aquella cosa siguió caminando e ignorándolo. Mi tío pensó que se trataba de alguien del rancho, por lo que comenzó a gritar de diferentes nombres, pero este bulto no contestó a ninguno. Armándose de valor, aún creyendo que era alguien del rancho, se acercó al bulto y lo tomó del brazo. En ese momento comenzó a sentir mucho frío. Después decidió retirarle el velo del rostro, y ahí vio un rostro completamente deforme que intentó abrir su boca como si quisiera decirle algo. Mi tío, muy asustado, cayó de espaldas. No podía quitarle los ojos de encima. De este rostro brotaban jirones de cabellos largos de color negro y grises. Esta cosa estiró sus brazos como si quisiera atraparlo. Mi tío intentó gritar, pero de su boca no salía ruido alguno, solo emitía sonidos quejosos. Y cuando esta cosa estuvo por agarrarlo, un grito de auxilio por fin salió de la garganta de él, el cual fue suficiente para alertar a los vecinos de alrededor. Lo encontraron acurrucado a un lado de una roca. Lo movían para preguntarle qué había pasado, pero él, por miedo, no quería voltear a verlos, pensando que se trataba de aquel ser que quiso agarrarlo. Lloraba sin parar. Tuvieron que cargarlo entre varios para poder llevarlo a la casa más cercana. Pasaron un par de semanas y mi tío abuelo por fin pudo hablar. Relató todo lo sucedido. La gente de alrededor lo dio por loco por un tiempo. Sin embargo, otros le creyeron, argumentando que por las noches también habían visto un bulto blanco. Contaban que resplandecía con la luz de la luna y este se paseaba a la orilla del arroyo. Es a partir de aquí donde les contaré lo que me pasó a mí en ese lugar. Llegamos una tarde con mi tía abuela. Éramos muchos los que habíamos llegado de visita al rancho. Sabíamos bien que no habría espacio en la noche para dormir dentro de la casa, así que muchos dormirían en los carros. Por mi parte, por ser el mayor de los hermanos y de los primos, escogí la parte trasera de la camioneta. Allí cabíamos hasta 2 personas, por lo que le pedí a uno de mis primos que durmiéramos allí. Mi tío abuelo, Sebas, nos comentó que por las noches no nos recomendaba ir al baño, pues como vivían muy cerca del monte, probablemente nos podría aparecer un animal. De hecho, nadie se atrevía a salir por la noche al baño. Estaba construido por fuera de la casa, justo a mitad de la milpa. Mi tío abuelo mencionaba que era justo allí donde el bulto blanco comenzaba a caminar. Más tarde, ya nos encontrábamos dormidos. A decir verdad, no recuerdo bien la hora, pero me despertaron las ganas de ir al baño. No me atrevía a salir de la camioneta. Me senté por un momento y se me ocurrió hacer a un lado de la llanta y regresar rápido a acostarme.
y cuando estuve a punto de hacerlo, vi que a lo lejos un resplandor atravesaba la milpa. La luz llegaba hasta donde estábamos acostados. Aquello se acercaba hacia nosotros. Me acosté rápidamente y me cubrí por completo el rostro. Recuerdo muy bien que comencé a rezar como loco. De pronto pude escuchar por fuera de la camioneta que algo se arrastraba. Apreté los dientes y ojos. Pensaba que eso no me podía estar pasando a mí, y aquella luz era tan intensa que aunque tuviera los ojos cerrados con tanta fuerza, podía percibirla. Y cuando estuve a punto de gritar, aquella cosa comenzó a caminar alejándose de mí. Poco a poco la oscuridad regresó. Yo recobraba el aliento, y no me da pena decirlo, pero el miedo había provocado que me hiciera pipí sobre mi ropa. Pasé toda la noche en vela. Al amanecer no quería salir de la camioneta hasta que escuchara ruidos y voces de los demás. Mi primo se despertó al mismo tiempo que yo me había levantado. Lo vi y le pregunté si no había visto algo raro en la noche. Él me contó que se despertó y que vio algo muy brillante que se acercaba, que él pensó que era el tío Sebas. Después se volvió a dormir. Yo sabía que no había imaginado aquello. Les conté a mis papás y ellos nos dejaron dormir dentro de la casa. Desafortunadamente, los sucesos extraños no pararon allí. Llegó la noche y me preparé para dormir. Mi primo durmió en un catre y yo en otro. Ya había ido al baño para evitar levantarme esta vez. Recuerdo que estaba dormido al lado de una de mis tías. Ella me había quitado la cobija. Yo me acurruqué en su espalda para tener algo de calor. De pronto, escucho cómo alguien camina en el cuarto, pero al abrir los ojos no pude ver a nadie. Miré a mi primo, él dormía tranquilamente. Aproveché para acobijarme bien, y cuando me acomodé, pude escuchar cómo alguien caminaba entre los catres. Abrí los ojos nuevamente y no vi a nadie. Pensé que lo estaba imaginando, o quizá era el gato de mi tía abuela. Estiré las piernas para acomodarme y sentí cómo algo me tomaba de ambas piernas levantándome para quedar en forma inclinada y dejándome caer con fuerza en el catre. Esto me sobresaltó tanto que giré con fuerza y pude ver cómo un par de sombras grandes salían del cuarto rápidamente. Todos despertaron, prendieron la luz, no podían tranquilizarme y tuvieron que cuidarme despiertos todo lo que quedaba de la noche. Y por la mañana, mi tía abuela nos comentó que otra vez la bruja blanca se había aparecido, pero que ahora solo le dio vueltas a la casa como si algo estuviera buscando. Yo le platiqué lo que me había pasado, y ella muy seria me comentó que quizás se trataba de los pelones. Yo ya no me sentía cómoda allí, era nuestro último día en el rancho, por lo que agradecí eternamente salir de ese lugar. Por mi parte, ya no he regresado al rancho. Mis padres han vuelto, pero no se quedan tampoco ni un día. Sé que actualmente en ese lugar se guardan tantas historias para contar, y espero con el tiempo poder compartírselas. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.